Esas prácticas no tienen nada que ver con mi profesión. Sinceramente, no estoy segura de cómo conseguí esas prácticas en primer lugar. Bueno, yo sé cómo lo conseguí. Me presenté a todas las prácticas en un radio de 100 kilómetros, sin importar lo que fuera o lo mal pagado que estuviera. La mayoría de las empresas ni siquiera aceptaron mi solicitud. Recibí unos 4 rechazos. Esa era mi única oferta, y la acepté. Así es como un estudiante de ciencias políticas consigue unas prácticas en un museo. La descripción del puesto era bastante sencilla, y más o menos lo que yo esperaba. Estaba haciendo una mierda de trabajo. Archivaba cosas y respondía a correos electrónicos. Le llevaba café a mi jefe algunas veces. Ayudaba a limpiar la oficina. De vez en cuando, me pedían que hiciera visitas guiadas para los niños de la escuela. No era un mal trabajo en lo que respecta a las prácticas. Sí, era la típica explotación sancionada por el gobierno. Un trabajo de porquería por el que casi no se paga. Pero al menos no me ponían a limpiar retretes, ni a tratar con drogadictos. Podía vivir con eso. Todo iba bien y hasta me estaba divirtiendo. Hasta que apareció la exhibición de la cultura de la muerte egipcia. Nuestro museo tenía una exhibición de la civilización egipcia, y es bastante interesante. Tiene algunos artefactos bastante únicos, y es siempre una de las salas más populares del museo. Lo que no tenía es una momia. No tengo claro los detalles de por qué nunca hemos tenido una momia en el museo. Algo así como que el anterior encargado se negaba a considerar la posibilidad de adquirir una. Pero el nuevo encargado, mi jefe, prácticamente se moría de ganas de conseguir una. Pensaba que era un crimen contra la humanidad que nuestra exhibición de la civilización egipcia no tuviera un cadáver vestido. Así que cuando otro museo se ofreció a prestarnos una de sus momias, el personal se volvió loco. Y eso es una forma de decirlo. Limpiamos nuestra sala de exhibiciones especiales, la que utilizamos para las exposiciones temporales, y nos pusimos a adquirir otros artefactos. La cultura de la muerte egipcia, explicó el encargado, es rica y detallada, compleja y fascinante. Está repleta de mitos y leyendas. Se apoya en un conjunto único de dioses y ha cautivado la imaginación de la gente durante cientos de años. No me lo dijo a mí, por supuesto. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba sacando brillo a las vitrinas que habíamos llevado a la sala de exhibiciones. Pero yo estaba escuchando a escondidas, como es mi costumbre, y cada palabra que decía hacía que mi corazón se hundiera un poco más en mi estómago. Porque la verdad es que me aterran las momias. Y no solo un poco, precisamente. Ese no es el tipo de cosas en las que veo una y me estremezco, y luego la evito durante el resto de la exhibición. No. Ese es el tipo de cosas en las que me despierto con un sudor frío, respirando con dificultad por otra pesadilla sobre un cuerpo putrefacto que se tambalea por un pasillo oscuro, con una mano envuelta con pergamino que se acerca a mí, escarabajos que salen de su boca, un amuleto que se balancea desde su descompuesto cuello, intentando arrastrarme de nuevo a su sarcófago, quedándose atrapado conmigo para el fin de los tiempos. Los escarabajos dándose un festín en mi piel mientras grito, pero nadie puede oírme. Nadie sabe dónde soy, y los escarabajos arrasan dentro de mis oídos y boca y nariz, y me asfixio con sus pequeños cuerpos retorciéndose. Ese tipo de terror. Probablemente habrás adivinado que no me entusiasmaba la exhibición. Hice todo lo que estaba en mi poder para mantenerme lo más lejos posible de ella. Incluso la preparación de la sala me producía ansiedad. Me parecía que estaba preparando un altar para un dios oscuro y decadente, y que, sin saberlo, me estaba sacrificando en él. Aquellos días estaba tensa y temblorosa. Las lágrimas brotaban casualmente de mis ojos. Mi respiración salía en pequeños jadeos mientras me asaltaba un ataque de pánico tras otro.
Finalmente, mi supervisora inmediata, una secretaria llamada Karen que tenía la desgracia de estar a mi cargo, me llevó aparte y me preguntó qué me pasaba. Fue un poco dura, como era su naturaleza, pero no fue cruel. Le expliqué cuál era el problema, sin esperar encontrar un corazón comprensivo. Pensé que me regañaría por hacer el ridículo, pero en lugar de eso me miró con una mirada que gritaba: lástima. Te voy a contar un secreto, dijo, apartando su cabello canoso de los ojos. Me aterrorizan las mariposas. No soporto esos pequeños bichos. Sé que no pueden hacerme daño, pero todo en ellas me grita: peligro. Me mantengo fuera de la sala de bichos siempre que puedo. Dios, evito la sección de ciencias naturales del museo. Escucha, necesitamos su ayuda para preparar la exposición, pero una vez que esté aquí intentaré mantenerte alejada de la sala todo lo posible. De todos modos, me serás más útil en la oficina, ocupándote de todo el papeleo de esa maldita cosa. ¿De acuerdo? Se me salieron las lágrimas cuando le di las gracias, y ella se limitó a hacer como si no fuera gran cosa, pero significó una gran diferencia para mí. Los días siguientes fueron mucho más fáciles. Sabía que no tendría que estar realmente en la sala con la momia, así que me alegré de hacer toda la limpieza y los preparativos posibles. No tuve ni un solo ataque de pánico en el resto de los días previos a la exposición. Todo iba a salir bien. Y entonces ocurrió lo peor posible. Karen se enfermó. Le dio la gripe y fue desagradable. Normalmente, estaría en el trabajo de todos modos. Siempre pensó que la enfermedad no era una excusa para ser una perezosa, que era su palabra para descansar como una maldita persona enferma normal. Pero el encargado le ordenó que se quedara en casa bajo amenaza. No quería que el resto del personal enfermara, ni que ningún cliente lo hiciera, sobre todo porque se esperaba que vinieran muchos niños pequeños a la nueva exhibición. No sé si olvidó decírselo al encargado, o si se lo dijo, y a él simplemente no le importó. Me inclino a pensar lo segundo, porque a Karen nunca se le ha dado por romper una promesa. Pero el resultado fue el mismo. Me dirigí a la puerta la segunda noche de la exposición. El museo estaba cerrando, y yo estaba ansiosa por llegar a casa y alimentar a mi gato, Shunk. Acababa de agarrar mi bolsa de mano, y estaba casi en libertad cuando el encargado me llamó. Oye Lily, necesito que te quedes después del horario de trabajo para limpiar la nueva exposición. Se me paró el corazón y se me heló la sangre. Si me hubiera dicho que mi madre había sido asesinada, probablemente me lo habría tomado mejor. Se me cortó la respiración y negué con la cabeza. El personal de limpieza dijo que se centraría en la nueva exposición esta noche para que quedara bien para mañana. Eso fue lo más cerca que estuve de rechazar a mi jefe. Soy una persona complaciente por naturaleza. Odio la confrontación y la decepción. Normalmente me trago todas mis quejas y cumplo las órdenes de todos y cada uno como una buena persona. Pero la idea de entrar en esa sala me tenía tan asustada y conmocionada que estaba segura de que ni siquiera sería capaz de poner un pie dentro de ella. El encargado sacudió la cabeza al pasar junto a mí. Su propia libertad era inminente. Prefiero que trabaje en el resto del museo. No llevará mucho tiempo. Solo una hora para asegurarnos de que todas las vitrinas están limpias y todo está en su sitio. Mañana tendremos invitados muy importantes y quiero causar una buena impresión. Abrí la boca. Intenté hacer algún tipo de rechazo, pero me atraganté. Quiero decir, literalmente, me atraganté por la falta de aire en mi garganta. Y para cuando pude siquiera emitir un chillido ahogado, el director ya había salido por la puerta y estaba de camino a casa. Una hora.
Tuve que pasar una hora sola en esa sala, con esa cosa. Había escuchado hablar mucho de la momia. Era inevitable con todo el mundo hablando de ella. Aparentemente fue encontrada como parte de un hallazgo arqueológico mayor. Mientras se buscaba en la tumba de un faraón, se encontró un segundo cuerpo en una habitación sellada. Estaba decorado como la realeza, pero se determinó que no era la esposa del faraón, ni una de sus concubinas. Nadie sabía a quién pertenecía el cuerpo, ni por qué estaba allí. Era un gran misterio y los arqueólogos y especialistas en Egipto de todo el mundo estaban obsesionados con él. Así pues, nuestro museo no solo recibió una momia, sino la momia más genial jamás descubierta. Eso no me hizo sentir mejor sobre la situación. En todo caso, me sentí peor. Iba a estar sola en una sala con un cadáver no identificado. Era mi peor pesadilla. Me senté fuera de la habitación durante 15 minutos, llorando entre las manos y respirando profundamente. Tuve la mala suerte de no ser observada. Si uno de los empleados de la limpieza me hubiera visto, tal vez se habría acercado y lo habría hecho por mí. Por desgracia, estaban empezando en el extremo opuesto del museo, así que me quedé sola en mi miseria, tratando de reunir el valor para entrar en esa sala. Finalmente, decidí que no podía posponerlo más. Me levanté y tragué saliva, mirando la puerta, que se abría de par en par como la boca de una bestia terrible. Sentí que me devorarían en cuanto entrara. Temblé durante unos minutos más, antes de poder dar los primeros pasos. Entré en la sala y miré a mi alrededor, con la respiración errática y los ojos perdidos. Era la primera vez que veía la exposición. Karen, por supuesto, me había mantenido alejada de ella mientras la instalaban. Mis ojos iban de un lado a otro, buscando desesperadamente el objeto de mi miedo. En cuanto me fijé en la gran vitrina que lo contenía, mis ojos se desviaron hacia un lado. Decidí mirar todo lo demás en su lugar. La sala estaba llena de muerte en diversas formas. Los frascos canopos estaban colocados en vitrinas contra las paredes, con sus colores apagados y sus caras asilladas y rotas. Me estremecí al mirarlos. Sabía lo que había dentro de esos frascos. Me pregunté si todos los restos habían reducido a polvo, y a quién habían pertenecido, y cómo habían muerto, y si habían estado vivos cuando les sacaron esos órganos. Oh Dios, oh Dios. Alejé ese pensamiento lo mejor que pude. Hasta donde yo sabía, no había pruebas de que se hubieran momificado a personas vivas en el antiguo Egipto. Intenté consolarme con eso mientras caminaba lentamente hacia el centro de la sala. Otros artefactos diversos se encontraban en el camino hacia la atracción principal. Había extractos del libro de los muertos, un conjunto de herramientas antiguas utilizadas para la momificación, una tabla de jeroglíficos, una pintura de Anubis pesando el corazón de alguien. Me centré primero en todos ellos. Limpié los alrededores de cada artefacto. Pulí las vitrinas. Me aseguré de que las luces estuvieran en orden y no hubiera bombillas rotas. Quería aplazar lo inevitable, así que lo retrasé, haciendo un trabajo demasiado exhaustivo en todo lo demás. Esto solo sirvió para aumentar mi ansiedad y hacerme más consciente del enorme cuerpo que había en el centro de la sala, esperando por mí, observando cada uno de mis movimientos. Estaba segura de que me estaba observando. Finalmente, había limpiado a fondo cada centímetro cuadrado de la sala, excepto su centro, el punto más importante de la exhibición, y no podía posponerlo más. Con las lágrimas en la cara y una horrible oleada de náuseas en el estómago, me encaminé hacia la momia. Había demasiadas vitrinas,
Tendías en horizontal para que la momia y su sarcófago se subieran en posición horizontal. El sarcófago había sido dañado cuando los arqueólogos lo sacaron de la cámara. Una gran grieta atravesaba el cuello, como si lo hubieran decapitado. Hice una mueca ante la imagen. La tapa de la tumba miraba en silencio al techo, con sus ojos azules pintados, muertos e inexpresivos. Era una cara bonita, pero sabía que solo había servido para enmascarar una realidad terrible. Me hizo sentir mal del estómago. Estremeciéndome, caminé a su alrededor y me acerqué a la cosa horrible que me había atormentado durante las últimas semanas. La momia. Estaba allí, con el aspecto más inofensivo que puede tener un muerto. Las vendas que le envolvían seguían apretadas y parecían completas. No había piel que sobresaliera, ni carne que se hubiera desprendido y escapado de sus amarres. Si alguna vez hubo una momia perfecta, fue esa. Las ataduras ni siquiera parecían tan sucias. Un poco de marfil, mientras que imaginaba que habían sido perfectamente blancas. Pero, por lo demás, estaban intactas. Me di cuenta de que mi miedo empezaba a disminuir cuando por fin pude ver lo que tanto me aterrorizaba. La anticipación lo había hecho mucho peor de lo que tenía que ser. Me acerqué a la momia y puse la mano sobre la vitrina, mirándola con asombro. Era realmente hermosa en cierto modo. Por primera vez, desde que el director me dijo que me quedara, me relajé. Me permití disfrutar de la visión de la historia, allí para que yo la viera y la apreciara. Era casi terapéutico. ¿Quién iba a decir que superar mi miedo sería tan fácil? Mis ojos se dirigieron al pecho de la momia, y me di cuenta de que había un pequeño bulto en las vendas. ¿Qué hace eso ahí? Un fuerte golpe me sacó de mi ensueño. Me giré, sorprendida, para ver que las puertas dobles se habían cerrado de golpe. Todo el miedo que se había filtrado en mi cuerpo volvió a surgir como una inundación. Mi respuesta de lucha o huida se activó, y antes de darme cuenta, estaba de pie frente a las puertas, tirando con todas mis fuerzas para intentar abrirlas. No cedían. Grité una vez, aterrorizada, con la voz entrecortada por las lágrimas y la boca torcida de una expresión de agonía. ¿Cómo puede bajar la guardia así, alrededor de esa cosa? Volví a intentar jalar las puertas, pero las palmas de mis manos estaban ahora tan resbaladizas por el sudor que no podía agarrar bien la puerta. Mientras forcejeaba con la puerta, un sonido de ruptura rompió la quietud a mis espaldas. Mi cuerpo se enfrió y mi respiración se congeló en mi garganta. Me quedé rígida, mirando la puerta delante de mí, intentando tranquilizarme. No era nada. Debía de haber chocado con algo mientras limpiaba, y acababa de perder su batalla con la gravedad. Lentamente, me obligué a darme la vuelta. La vitrina se había caído, haciéndose añicos e impulsando a la momia por el suelo. Ahora estaba de lado, con los brazos separados del pecho. Estaban extendidos como si quisieran alcanzarme. La cabeza estaba girada hacia mí. Me miraba fijamente. No tenía ojos, pero podía sentir que me observaba. Sabía que yo estaba allí. Quería gritar, pero no podía. Sentí un impulso innegable de permanecer lo más silenciosa posible. Algo instintivo dentro de mí pensó que eso me protegería de lo que fuera que estuviera sucediendo. Apreté la espalda contra la puerta y miré fijamente a la momia, deseando que desapareciera. Excepto que eso sería aún peor porque entonces no sabría dónde estaba. Y entonces parpadeé. Fue solo una fracción de segundo, pero fue suficiente. Cuando abrí los ojos, la momia ya no estaba en el suelo.
Estaba de rodillas, con las manos juntas en las rodillas. Todavía me miraba fijamente, todavía en silencio. Mi lado primitivo abandonó el plan de silencio y optó por el plan B. Gritar de forma incontrolada e incomprensible hasta que viniera alguien a ayudarme. Mantuve los ojos abiertos todo lo que pude, gritando hasta que mi garganta quedó ronca y me dolió la mandíbula. Pensaba que seguro alguien del personal de limpieza me habría oído. A no ser que... ¿Qué hora era? No había ningún reloj en la sala. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Se habían ido ya a casa? ¿Estaba solo en el museo con esta cosa? La idea era insoportable. La siguiente vez que parpadeé, la momia estaba de pie. Me sorprendió y me horrorizó que siguiera moviéndose. En lugar de esperar a que cerrara los ojos de nuevo, pareció impacientarse. Di un paso lento y tembloroso hacia adelante. Sus piernas, ¿acaso no estaban atadas antes? Se acercó a mí y sus dedos se agitaron en sus ataduras, tratando de liberarse. Vi cómo su mandíbula se forzaba por abrirse y de su boca salía un extraño sonido silbante. Si la grava pudiera susurrar, ese sería el sonido que haría. Grité y me acerqué a la pared, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros. Pero di un paso más y sentí que algo crujía bajo mis pies. Miré hacia abajo y vi un cuerpo negro aplastado con un brillo morado. Un escarabajo. De repente, estaban a mi alrededor, acorralándome mientras la momia se acercaba. Empezaron a correr por las paredes y me aparté de un salto. Avancé a tropezones, tratando de alejarme de los escarabajos. Se retorcían en el suelo como una ola viva, pero dejaban un camino libre entre la momia y yo. Era como una recreación perversa de Moisés abriendo el mar rojo. La momia seguía emitiendo un extraño quejido, tratando de decirme algo. Se tambaleó hacia mí y gritó una vez más con desesperación para que alguien, cualquiera, viniera a buscarme. Los escarabajos que me rodeaban empezaron a levantarse formando un muro viviente que me bloqueaba. No podía correr. No podía esconderme. No había escapatoria. La momia estaba lo suficientemente cerca de mí como para tocarme. Me puse las manos delante de la cara. Déjame en paz. Por el amor de Dios, déjame en paz. Esa vez, apenas pude distinguir lo que rugía. Instintivamente, retrocedí, cayendo en la multitud de escarabajos que había detrás de mí. Se abalanzaron sobre mi piel y sus patas se deslizaron por mi carne. Mientras gritaba, los escarabajos empezaron a inundar mi boca, ahogándome. Abrí los ojos y vi a la momia de pie junto a mí durante un instante, antes de que los escarabajos se apoderaran de mi visión, envolviéndome en una tumba viviente. Luego, todo se oscureció. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Al amanecer me encontró uno de los miembros del equipo de la mañana, que entró para comprobar la exhibición y, al parecer, me encontró desmayada en el suelo, con una respiración errática y mucha fiebre. Me llevaron al hospital, donde los médicos afirmaron que no me pasaba nada, aparte de los nervios. Cuando intenté contarles lo que había pasado, negaron con la cabeza y dijeron que debía haber tenido un episodio, porque la momia estaba en la vitrina, igual que el día anterior. Obviamente, dejé mis prácticas después de eso. Se corrió la voz de lo ocurrido, y la exhibición se hizo más popular que nunca. Se habló de una momia maldita. A mí no me importaba. Bloqueé todo en mi mente e ignoré todas las conversaciones sobre el museo y sus ocupantes.
pero los rumores tienen una forma de llegar a todas partes. A pesar de mis esfuerzos, los escuché. Me enteré de que estaban ocurriendo cosas extrañas en el museo. La gente veía y oía cosas. La propia Karen acabó renunciando no mucho después que yo, porque empezó a sentirse incómoda en su trabajo. La gente dice que se siente observada. Algunas personas han tenido horribles pesadillas con la momia. Lo más extraño de todo fue la aparición del amuleto. Después de mi episodio, se inspeccionó la momia para asegurarse de que no había sido movida. Estaba tal y como la habían dejado, excepto por el hecho de que un amuleto rojo brillante estaba ahora sobre su pecho. Nadie podía saber de dónde había salido, ni por qué estaba allí. Yo no podía verlo colocado allí porque no tenía las llaves de las vitrinas. Un equipo de arqueólogos vino a inspeccionarlo, pero no pudo determinar nada sobre él. Ni de qué estaba hecho, ni quién podría haberlo hecho, ni qué simbolizaba. El director decidió dejarlo sobre la momia, y la exposición atrajo más atención que nunca. Hasta hace poco, no importaba el amuleto. Me importaba un carajo la momia o el misterio, o cualquier otra cosa que ocurriera en ese lugar. Solo quería olvidarme de todo. Pero no puedo. Verás, últimamente he estado teniendo esos sueños extraños. Sueños de una especie de oasis en el desierto, de habitaciones lujosas y asistentes fieles. Sueños de citas secretas con hombres poderosos, hablando en un idioma que solo puedo entender en mis sueños, haciendo dulces pero venenosas promesas. Intenté descartarlos como si no fuera más que un recuerdo de aquel horrible episodio con la momia. Después de todo, mi terapeuta dijo que probablemente era mi subconsciente tratando de procesar lo que había visto. Pero no creo que eso sea cierto. Ahora creo que tal vez haya algo en ellos. Porque anoche, oí que el amuleto rojo había desaparecido. Y esta mañana, me he despertado con uno puesto. Hay una banda de black metal que viene a tu ciudad. Sí, a la tuya. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día. Está llegando. Evítala a toda cosa. Encontré el folleto cuando estaba en el trabajo. Alguien lo había dejado en el mostrador. Estábamos tan ocupados que no vi quién lo había dejado, ni a dónde había ido. Era un folleto de porquería, para ser sincera. Estaba impreso en papel blanco, pero el fondo era completamente negro. ¡Qué desperdicio! Recuerdo que pensé. En el centro de la página, en letras mayúsculas blancas, se leía Sirtab Enimuni. Me encogí de hombros y lo metí en el bolso. Me gustan las cosas raras. Pensé en buscarlo en Google más tarde y ver qué aparecía. Resulta que no tuve que hacerlo. Verás, tengo una amiga llamada Marnie que trabaja enfrente de mí. Ella recibió un boleto similar, fondo negro, letras blancas, pero el suyo decía 7 p.m. El club de vuelo. Es un local en el centro de la ciudad que recibe varias bandas y comediantes de vez en cuando. Es bonito y espacioso, con un escenario en un extremo y un bar en el otro. He estado allí un par de veces, pero no salgo mucho, así que no hice la conexión de inmediato. Marnie, en cambio, sí lo hizo, y empezó a dar saltos, gritando un poco mientras sus colitas rebotaban. ¡Dios mío! ¡Eso es! Esa es la banda de la que todo el mundo ha estado hablando.
«Ah, ¿quiénes son todos?», pregunté. Ella me sonrió y empecé a tener miedo de hacia dónde iba esa conversación. Todos mis amigos del metal. Se rumorea que hay una banda de metal súper espeluznante que viaja por todo el país. No tienen página web. Ni siquiera se pueden comprar entradas online. Todo lo que hacen es enviar esos extraños folletos. Si tienes la suerte de averiguar cuándo y dónde tocan, puedes verlos. Así es. Me olvidé de mencionar que Marnie es una seria metalera. Ha escuchado géneros que yo ni siquiera sabía que existían. Oye, ¿quién sabía que el Viking Metal era una cosa? Al principio, me sorprendió bastante que le gustara el metal. Es una rubia pequeña y alegre que siempre tiene una sonrisa en la cara. Ah, y es católica. No encaja realmente en el perfil de un metalero, o al menos eso es lo que yo pensaba. Cuando se lo dije, se rió y dijo: ¿qué pensabas, que todos éramos motociclistas corpulentos con tatuajes y cabello largo y delineador negro? Se dio cuenta por mi cara de que, bueno, sí, supongo que había pensado eso, y se rió aún más. Desde entonces, ha estado tratando de meterme en el metal. Me he resistido porque, sinceramente, no es para mí. Soy el tipo de chica que escucha a Taylor Swift y Katy Perry y todo ese tipo de cosas. Claro, puede que mis gustos musicales no sean aventureros. Supongo que soy básica y aburrida y tengo un gusto terrible. Bla bla bla. No me importa porque me gusta lo que me gusta. Pero tengo que admitir que ella despertó mi curiosidad con ese asunto de la banda súper secreta. Así que cuando insistí en que fuera con ella al espectáculo, me encontré con que estaba de acuerdo antes de haberlo pensado mucho. Un momento. En ninguno de nuestros folletos aparece la fecha. ¿Qué día se supone que vamos a ir? Se encogió de hombros y sonrió. Tendremos que ir todas las noches hasta que los encontremos. Vamos, será divertido. Eso es lo que me gustaba de Marnie. Lo que echo de menos de ella. Era tan espontánea. Siempre me hacía hacer y probar cosas que nunca había experimentado. Y eso fue ciertamente una nueva experiencia. Pasamos toda la noche de esa semana en el club de vuelo. La verdad es que fue bastante divertido. Vimos un par de comediantes, un payaso borracho y algo de poesía improvisada que no era terrible. Pero seguimos frustrados porque no conseguíamos ver lo que queríamos ver. Honestamente, Marnie, tal vez deberíamos dejarlo. No creo que vengan después de todo. Sabía que sería imposible convencer a Marnie de que no lo hiciera. Es cerca como una gallina cuando decide que va a hacer algo. Pero pensé que tenía que intentarlo. La cartera empezaba a dolerme de verdad en todas las salidas nocturnas. Ninguna de las dos ganaba mucho dinero, y pensé que tendría que quedarme en casa las próximas noches, o renunciar a la comida durante el resto de la semana. Solo una noche más. Vamos, Cass, por favor. Los veremos. Sé que lo haremos. No pude decir que no esos hermosos ojos azules. Acepté, a regañadientes, y me arrasaron una última noche. Resulta que esa era la última noche que importaba. En cuanto entramos en el club de vuelo, supe que algo era diferente. La oscuridad era total. Todas las luces del local estaban apagadas, lo que resultaba especialmente irritante teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que había. Apenas podía moverte allí. Estaba tan lleno. Intenté sacar mi teléfono para usar mi aplicación de linterna, pero se había apagado en algún momento de camino al espectáculo.
Marnie había olvidado el suyo, así que estábamos atrapadas en la oscuridad. Ni siquiera podíamos encontrar el camino de vuelta a la entrada, con toda la gente, y empecé a entrar en pánico. Marnie, no me gusta esto. Creo que deberíamos irnos, le dije. Se burló de mí, pero me di cuenta de que había una tensión oculta en las palabras que siguieron. Está bien, ese es su truco. Ser raro y espeluznante. Valdrá la pena. No estaba tan segura de eso. De repente, la multitud se quedó en silencio. Era como si todo el ruido hubiera sido absorbido por el aire. Mi mano buscó a tientas la de Marnie, y ella la retuvo con fuerza mientras esperábamos a ver qué pasaba. La luz volvió a iluminar el escenario en forma de antorchas. Las llamas llegaron tan alto que me preocupó que pudieran incendiar el techo. Pero no me centré en ello durante mucho tiempo, porque en el centro del escenario había un hombre leyendo un pergamino amarillento. Llevaba una capucha que le cubría toda la cara, casi como una máscara de verdugo. Empezó a pronunciar palabras extrañas, un idioma que no entendía. Su voz era ronca y grave, pero fuerte y muy profunda. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Seguía pronunciando las palabras. Un zumbido suave creció desde algún lugar detrás de él. La tensión en la multitud saltó varios grados, junto con el calor. No podía respirar. Sirtap Enimauni. Y las antorchas se apagaron. Unos segundos después, se volvieron a encender y la banda salió al escenario. Todos iban vestidos igual. Largas túnicas negras, capuchas negras que les cubrían la cara. Recuerdo que pensé que debían de tener mucho calor con esa ropa. El club de vuelo estaba muy caluroso esa noche. El bajista estaba a la derecha del escenario, con sus pálidos dedos colocados sobre su guitarra con experta precisión. Sus dedos eran demasiado largos, casi como si tuvieran huesos de más o algo así. El guitarrista principal estaba a la izquierda del escenario, con la cabeza inclinada y las manos cayendo inútilmente a los lados. Hacia el fondo del escenario estaba el baterista, sosteniendo unas baquetas con forma de hueso. En la parte delantera del escenario estaba quien supuse que era el cantante principal. Parecía mirar al público con los brazos extendidos hacia nosotros, con las palmas hacia abajo, como si fuera un sacerdote a punto de bendecir a sus fieles. El baterista golpeó sus baquetas 3 veces. Luego, empezaron a tocar. El sonido estalló y fue como una ola que se desplazó desde la parte delantera del público hasta la parte trasera. La parte delantera del público se volvió loca, gritando y saltando e incluso quejándose. La locura se desplazó hacia atrás de forma constante hasta que nos alcanzó a Marnie y a mí. Sé que parece una locura, o tal vez un drama, pero cuando esa onda sonora me golpeó pensé por un momento que me habían disparado. Fue como si me dieran un fuerte puñetazo en el pecho y me dejara sin aliento. Y luego, mientras intentaba recuperar el aliento, se extendió por el resto de mi cuerpo. Vibraba con tanta fuerza que me castañeteaban los dientes. Marnie, ¿estás bien?, grité. Es un milagro que pudiera oírme. La música estaba tan alta. Ojalá hubiéramos traído tapones para los oídos, pero se me había olvidado por completo. La miré y estaba tan pálida que me preocupó que se desmayara. No me gusta esto, Cass. Cualquier otro día me habría enfadado con ella. Es decir, me había arrastrado hasta allí y había insistido en que fuera ese estúpido concierto con ella, a pesar de que yo estaba claramente en contra. Pero la expresión de su cara me decía que hablaba muy en serio. Oye, está bien, Marnie. Eso es solo cosa de ellos. ¿Recuerdas?
tratando de asustarnos y todo eso. Todo estará bien. Estoy aquí. Ella sintió, pero no parecía convencida. Tal vez porque solo podía escuchar una de cada dos palabras que yo decía. A medida que el concierto continuaba, me encontré con que empezaba a meterme de lleno en la música. Como ya he dicho, no soy fanática del metal, así que no sé si esos tipos eran especialmente buenos, o si simplemente nunca había escuchado el tipo de metal adecuado. El ritmo golpeaba con fuerza mi cuerpo, y me hacía sentir viva, en una especie de trance, como si los golpes de la batería hubieran sustituido los latidos de mi corazón. Me sentí como si fuera una sola persona con el público, como si todos formáramos parte de una realidad mayor que nosotros mismos. El bajista parecía ser la fuerza principal de la música, como si moviera los hilos, haciendo que los demás miembros de la banda bailaran a su antojo. No podía dejar de observarlo, la forma en que sus dedos patinaban sobre los trastes y las cuerdas como arañas. Mientras sonaba la música, la voz grave y ronca del cantante principal sonaba de fondo, sin poder entenderse, pero extrañamente relajante. Es jodidamente increíble, ¿verdad? Giré la cabeza hacia un lado y vi a una chica de pie a mi lado. Tenía el cabello largo y negro, y la piel pálida. Llevaba una especie de lentillas extrañas que hacían que sus ojos fueran completamente blancos. Tenía la cara manchada de negro, y los ojos con sombra de ojos y delineador negros. Llevaba una camiseta negra sin mangas, unos shorts, unas mallas y un par de botas de combate negras. Nunca me han interesado especialmente ni los hombres ni las mujeres, pero esta chica, vaya, era tan hermosa y nunca había sentido una atracción tan fuerte por alguien en mi vida. Sí, es tan genial. Nunca había estado en un lugar como ese, respondí. Me di cuenta de que estaba mirando fijamente, pero no pude evitarlo. Ella era tan... no sé, fuera lo que fuera, era mucho, demasiado para mí. Sentí que Marnie me jalaba la mano, pero la ignoré. La chica que estaba a mi lado volvió a hablar. Soy Tiffany. Oye, ¿quieres ver algo genial? Tragué con fuerza. Claro. Para mi sorpresa, se quitó la camiseta. Me quedé mirándola, al principio fijándome, bueno, en lo obvio. Pero pronto me di cuenta de algo más en su pecho. Era un diseño negro, centrado sobre su corazón, y que se extendía por el resto de su pecho en espirales de distintos tamaños. Casi parecía una especie de pulpo o algo así. ¿Es un tatuaje?, pregunté. Vaya, eso debe haber dolido. Me dirigió una sonrisa de satisfacción. Es algo que todos los fans de Sirtat Enimon-Ni se hacen. Y sí, me ha dolido. Mucho. Pero está bien. Me gusta el dolor. Sus ojos brillaron con insinuación, y empecé a sudar aún más. De hecho, estaba empapada. En ese momento, Marnie me jaló con fuerza de la mano. Me di la vuelta y le grité: ¿Qué quieres? ¿No ves que estaba hablando con...? La expresión de su cara me detuvo. Ya no estaba tan pálida. En su lugar, parecía gris ceniza. Cass, tenemos que irnos. Ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Eso está mal. Todo eso está mal. Estoy... Voy a vomitar. Todavía estaba buscando una respuesta cuando empezó a tirar de mí hacia la puerta, con la mano presionada sobre su boca. Vaya, realmente iba a vomitar. Me habría ido con ella. Debería haberme ido con ella.
pero Tiffany me hizo retroceder. Oye, no te vas a ir, ¿verdad? No puedes irte todavía. Se está poniendo bueno. Mirándola a los ojos, sus ojos blancos y apagados, sentí que mi determinación se debilitaba. No, yo solo pensé en salir un momento con mi amiga. Creo que está enferma. Tiffany rodó los ojos. Es una cobarde. No le hagas caso. Si no podía soportarlo, no debería haber venido, ¿no crees? Asentí porque... sí, eso tenía sentido. Es decir, para empezar, fue su culpa que yo estuviera aquí. ¿Y ahora se acobarda? Increíble. Quédate aquí conmigo, ella estará bien. Asentí con la cabeza, con la mente fija en el hecho de que Tiffany me llevaba de la mano. Se sentía tan bien. Estaba empezando a sentirme muy rara, pero en el buen sentido. En un sentido que no quería perder nunca. Observé el resto del concierto junto a Tiffany. Me avergüenza decirlo, pero me olvidé por completo de Marnie unos minutos después de que se fuera. No se me ocurrió hasta el final del concierto que ella nunca había vuelto. Pero sinceramente, no me importó. Me lo pasé de maravilla. Me sentí eufórica todo el tiempo, como si mi cuerpo no perteneciera, como si fuera simplemente un recipiente para el placer. Es una sensación que nunca olvidaré. No puedo olvidarlo. Finalmente, el concierto terminó. La música se detuvo y las luces se apagaron. No volvieron a encenderse. Mientras avanzábamos hacia la salida, sintiéndonos agotados y satisfechos, pero extrañamente vacíos, Tiffany me jaló hacia ella y me susurró al oído: «Te volveré a ver pronto». «¿Dónde?», susurré. No sé cómo pudo oírme. Mis oídos palpitaban y apenas podía escuchar algo. «El próximo concierto», dijo, y me entró el pánico. «Pero no sé dónde es, ni cuándo», dije. Ella se rió y se alejó de mí. «No te preocupes, Cass. Lo sabrás. Te lo prometo». Con eso, desapareció en la oscuridad, y yo salí a tropezones del club de vuelo sola. Al día siguiente, me ausenté del trabajo. Ni siquiera llamé. Me sentía extraña desde la noche anterior. Era una sensación buena y mala. Por un lado, seguía con el subidón del concierto, pero por otro, me sentía inquieta y vacía, como si necesitara algo, pero no sabía qué. Pasé al otro lado de la calle para ver si Marnie estaba, pero tampoco había ido a trabajar. Sus compañeros me dijeron que había pedido un tiempo libre. Me encogí de hombros y no le di importancia. Supongo que debería haberme preocupado de que estuviera mucho más enferma de lo que me había dado cuenta, pero me costaba mucho pensar en ello, o sentir mucho de nada, aparte de ese curioso vacío que se hacía más y más notorio a medida que pasaban las horas. Cuando llegó la noche, ya me había olvidado de la existencia de Marnie. El vacío había empezado a ser físicamente doloroso. Era como si alguien me hubiera sacado todos los órganos internos y solo hubiera dejado las terminaciones nerviosas. Pasé esa noche en agonía. Me tiré en el suelo de mi apartamento, demasiado dolorida como para llamar al 911. Pensé que iba a morir. De hecho, estaba segura de ello. El dolor alcanzó su punto máximo a las 3 de la mañana. Lo recuerdo tan claramente porque los ojos se me pusieron en blanco y, justo antes de perder la visión, vi el reloj digital que había en mi mesita de noche. Después de eso, mi visión se oscureció y el dolor se intensificó. Se centró en mi pecho y empecé a desear morir.
Cualquier cosa sería mejor que esto. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté la mañana siguiente. El dolor había desaparecido, pero había sido sustituido por el vacío. Me sentía como si me hubieran raspado por dentro, ahuequeado, para hacer sitio a otra cosa. Me puse de pie y entré en el baño, porque necesitaba ver por mí misma lo que había desaparecido. Lo que vi en mis ojos fue el vacío. Lo que vi en mi pecho fue una marca negra centrada en mi corazón. Las 2 semanas siguientes fueron un infierno. Cuando estaba despierta, no había nada más que vacío, como si faltara una parte importante de mí. Lo busqué por todas partes, en libros, películas, alcohol, drogas, pero no funcionaba. No sentía nada. Pero no estaba muy consciente. Cada pocas horas, ese terrible dolor volvía y me atormentaba hasta que me desmayaba. Me despertaba en lugares extraños e inusuales, detrás de las rejas, en los basureros, junto al río que pasaba al sur de la ciudad. Me despertaba con ropas extrañas que no me pertenecían. A veces había sangre, y no era mía. Siempre, la marca negra se hacía más grande. Se expandía. Los espilares de la oscuridad empezaron a rodear mis pechos y a bajar hasta el ombligo. Al final de esas 2 semanas, había perdido la esperanza. Pensé que toda mi vida sería una serie de episodios de oscuridad y vacío. Me habría suicidado. Lo pensé seriamente, pero no pude hacerlo. Quiero decir que, literalmente, era imposible. Lo intenté. Pero cada vez que agarraba un cuchillo o una pistola, el dolor volvía y me desmayaba de nuevo. A las 2 semanas, empezó a ocurrir algo diferente. Cada vez que el dolor volvía, lo hacía acompañado de una voz. Era inquietantemente familiar, pero tardé días en darme cuenta de dónde la había escuchado antes. Era el cantante de Sirtat Enimonni, y gritaba una y otra vez en mi oído, mientras yo gritaba de dolor en el suelo. El salón en la cima de la colina, 28 de julio, 7 p.m. Escuché esa voz durante 6 días antes de entender. Hace 2 días, fui al lugar de trabajo de Marnie. Ella estaba allí, pero no era como la recordaba. Estaba más pálida que antes, y su sonrisa había desaparecido. Palideció aún más cuando entré por la puerta. Marnie, por favor, necesito hablar contigo. Estaba tensa y parecía dispuesta a salir corriendo. Cass, ¿qué te ha pasado? Estás diferente. Sacudí la cabeza. No sabía lo que me pasaba, como tampoco sabía lo que le pasaba a ella. Marnie, ¿lo tienes? ¿La marca? Parecía confundida, asustada. ¿Qué marca? En tu pecho. ¿Tienes una marca negra en el pecho? Ella negó con la cabeza. Sin siquiera pensarlo, me acerqué a ella a través del mostrador. Solo necesitaba sentirla, sentir a otro ser humano, pero ella se apartó de mí con tanta violencia que cayó contra las estanterías que tenía detrás, tirando una pila de papeles al suelo. No, no me toques. Aléjate de mí. Ya no eres quien eras antes. No sé quién eres ni qué te pasa, pero aléjate de mí. Eso me habría roto el corazón, si me quedara uno. Pero ya no es ahí. No hay nada más que esa oscuridad dolorosa y palpitante que sangra en mi piel. Dejé una nota para ella. No sé por qué. Sabía que no vendría, pero pensé que debía saberlo. En caso de que me pasara algo, supongo. Solo pensé que alguien debía saberlo. Me voy pronto.
Encontré el salón de la cima de la colina. Está en un pueblo a 300 kilómetros. Llegaré a tiempo. Tengo que estar. No quiero. Ya no quiero nada. Ese sentimiento, deseo, no existe en mí. Así que por favor, es demasiado tarde para mí. Lo sé. Pronto no quedará nada de mí. Pero puedes detenerlo. Puedes salvarte. El 28 de julio en el salón en la cima de la colina. A las 7 de la noche. Por favor, por el amor de Dios, no estés allí. Hacía 12 años que no veía a Felipe. El tiempo es algo extraño. Parece pasar tan lentamente en el día a día, pero los años se convierten en décadas en un abrir y cerrar de ojos. Y mientras algunas cosas cambiaban al ritmo del tiempo, otras permanecían igual. El brillo de los ojos de Felipe, por ejemplo, era exactamente el mismo a los 20 años que a los 8. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó con una sonrisa despreocupada. No debería haberlo reconocido. A 2 estados de distancia, con 12 años de diferencia, en un viejo y descuidado café que nadie más que yo parecía visitar. Debería haberse perdido en un mar de recuerdos, pero de alguna manera lo sabía. ¿Felipe? ¿Felipe Hernández? ¿Eres tú? Dios mío, estás tan grande. El niño que cuidaba se había convertido en un joven apuesto. Sus ojos marrones estaban rodeados de gruesas pestañas oscuras. Sus rasgos, antes parecidos a los de un dentecillo, se habían convertido en una mandíbula fuerte y unos pómulos altos, y su cuerpo era alto y delgado. Estaba de pie con un aire de desconfianza y fuerza, tan diferente al niño que una vez tuve que arrancar de las barras del parque infantil mientras gritaba de miedo. «El único», dijo, con una reverencia burlona. Era agradable ver que su sentido del humor no había cambiado. «Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí?». Le hice un gesto para que se sentara en la mesa conmigo mientras le respondía. «Ahora vivo aquí. Me mudé aquí justo después de la universidad. Pero, ¿y tú? ¿Vas a la universidad aquí?». «No», dijo, haciendo una pausa para dar un trago a su té. «En realidad estoy aquí por trabajo». Pensé en narrar un poco antes de ir a la universidad. Ya sabes, los préstamos estudiantiles y todo eso. Pensé en los padres de Felipe. Esa casa grande de 4 pisos en la que vivían, las cifras que sus padres manejaban. La razón por la que había conseguido tanto dinero haciendo de niñera para ellos era porque cuidaba de Felipe casi las 24 horas del día. Durante unos meses, fui más una nana que una niñera. Eran el tipo de personas que buscaban la excelencia, tanto en ellos mismos como en los demás. Y me preguntaba cómo se habían tomado la decisión de Felipe de no ir a la universidad justo después de acabar la secundaria. Por otra parte, me imagino que fueron bastante tolerantes con él. Me sorprendió más que no se ofrecieran a pagarle los estudios, pero pensé que era mejor no preguntar por ello. Después de todo, el dinero es un tema delicado en las familias. Es mejor no entrometerse en esas cosas. Y yo, más que nadie, no tenía por qué preguntar. Entonces, ¿cuánto tiempo planeas estar aquí?, le pregunté. Se encogió de hombros. No estoy seguro. Mi puesto actual es temporal. Un trabajo de 6 meses. Después, decidiré si me gusta lo suficiente como para quedarme aquí, o si quiero probar en otro sitio. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Construcción. Hay mucho dinero en eso. Me imagino que puedo ahorrar bastante rápido. Conversamos un poco más después de eso, pero entonces Felipe miró su teléfono y hizo una especie de sonido de decepción.
Ah, lo siento, pero tengo que irme. Olvidé que había prometido encontrarme con alguien hoy. Quizás nos veamos por ahí. Me encantaría salir algún día. Claro, sonreí, y nos intercambiamos los números. Se despidió alegremente mientras corría hacia la puerta, y se alejaba por la calle bajo la lluvia intensa. Siempre con prisa. Otra muestra del viejo Felipe. Mi sonrisa decayó un poco al pensar en eso, y me pregunté qué más no había cambiado. Teniendo en cuenta cómo había terminado mi empleo con los Hernández, era prudente considerar las posibilidades. Pero Felipe me había saludado como una vieja amiga. No parecía que me guardara rencor. Además, solo tenía 8 años. Probablemente no recordaba todo lo que había pasado. Pasé el resto de la tarde bebiendo mi café tibio, recordando y preguntándome. Mis padres habían sido los que me sugirieron que empezara a ser de niñera de los Hernández. Mi madre era la secretaria personal de la señora Hernández, y las dos prácticamente habían resuelto los detalles del acuerdo antes de consultarme. Al principio me mostré un poco desconfiada. Llevaba mucho tiempo haciendo de niñera, y se me daba bastante bien, claro, pero no me interesaba pasar los fines de semana tratando de controlar a un niño rico y malcriado. Oh, no seas así, Ámbar. Es un buen niño. Además, la señora Hernández está dispuesta a pagarte mucho dinero. Esa sería una gran oportunidad para que ahorres. Y mamá tenía razón, por supuesto. Así es como llegué a la puerta de la casa de los Hernández, con su imponente puerta de hierro, soñando con el auto que podría comprar después de unos meses de duro trabajo, cruzando los dedos. Para mi sorpresa, no fue el señor Hernández quien abrió la puerta. Tampoco fue la señora Hernández. Fue un niño pequeño que abrió la puerta con gran esfuerzo. Me miró y me regaló una tímida sonrisa, con su cabello castaño cayendo sobre su frente para ocultar sus ojos. ¿Eres Ámbar?, me preguntó, con una voz un tanto insegura. Ah, sí, soy yo. Tú debes ser Felipe, ¿verdad? Su sonrisa se iluminó y asintió. Mamá me ha dicho que eres mi nueva niñera. Eso significa que vamos a ser los mejores amigos, ¿verdad? No pude evitar que mi propia sonrisa apareciera ante eso. Eso suena bien. Eso significa que puedo mostrarte mi colección de dinosaurios. ¡Vamos! Sin ninguna duda, me agarró de la mano y prácticamente embarazó escaleras arriba para ver sus dinosaurios de plástico. Ese fue el comienzo del mejor y peor trabajo de verano que he tenido. Una semana después de la cafetería, recibí un mensaje de Felipe. ¿Estás ocupada? Me sentí un poco rara enviando mensajes de texto al niño que cuidaba, como si tuviera que recordarme constantemente que ya no era un niño. Me sentí incómodo al responderle. En realidad no. ¿Qué pasa? ¿Almuerzo mañana? Yo invito. No se me ocurrió una buena razón para decir que no, y habíamos decidido que nos juntaríamos para ponernos al día, así que le respondí con un mensaje. ¡Claro! Pero incluso cuando estábamos organizando los planes para el almuerzo, tuve una sensación de incomodidad que me recorría las venas. Algo en toda la situación me parecía mal, pero no podía saber qué era. Estás siendo infantil, me dije. No pagues su inmadurez con él. Es bueno. No he hecho nada malo. Aún así, me preocupé. Pero reprimí ese sentimiento mientras me dirigí al restaurante para comer al día siguiente. Llegué unos 10 minutos antes y me senté fuera, bajo el brillante sol primaveral, a esperar. Esperé 20 minutos, media hora, una hora, pero Felipe no apareció. Intenté enviarle un mensaje de texto, pero recibí un mensaje de error diciéndome que el número estaba fuera de servicio. Confundida, un poco desanimada y muy preocupada,
Decidí volver a casa y esperar que todo estuviera bien. Mira, Ámbar, he dibujado un Allosaurus. Levanté el dibujo para mirarlo y sonreí al ver unas púas exageradas que había añadido a la cola del dinosaurio. Gran trabajo, Felipe. Quedó muy bien. ¿Qué tal si lo ponemos en la nevera para que tu madre y tu padre lo vean cuando lleguen a casa? La sonrisa de Felipe se desvaneció. No ponemos cosas en nuestra nevera. De todos modos, lo tirarían a la basura. Llevaba unos 2 meses haciendo de niñera de Felipe, y el abandono en casa empezaba a ser difícil de ignorar. Sus padres estaban demasiado ocupados para dedicarle tiempo. Su entusiasmo por verme era maravilloso, pero un poco triste al mismo tiempo. Estaba tan desesperado por tener contacto con alguien que yo me convertí en todo su mundo ese verano. Me gustaría hacerle ver a sus padres lo increíble que era su hijo. Mientras intentaba encontrar una respuesta, Felipe se animó y tuvo una idea propia. ¿Puedo enseñarte un secreto? Aliviada de que se hubiera sacado de encima mi estúpido comentario, sonreí y acepté con entusiasmo. Felipe tomó su dibujo y corrió hacia la puerta trasera. «Está aquí fuera», gritó mientras yo le seguía un ritmo más razonable. Intentaba que dejara de correr dentro de la casa, pero aún no había tenido suerte. Salimos de la casa al sol de la mañana. Aquel día hacía calor, y recuerdo haber visto a Felipe adelantarse a mí, preguntándome si debería haber sacado algo de protección solar. Lo seguía hasta el borde del patio trasero. Allá había un gran cobertizo donde su padre guardaba las herramientas, y una vieja motocicleta que se averiaba constantemente. En lugar de entrar, Felipe me llevó a la parte trasera del cobertizo y señaló el suelo. Al borde de la pared, había un hoyo en el suelo. Tenía al menos 1 metro de ancho y desaparecía por debajo del cobertizo. Me pregunté qué clase de animal podría haber cavado eso. Felipe se agachó y miró dentro. Inmediatamente, una sensación de temor me llenó las venas. No quería que se acercara a ese agujero. «Mi amigo vive aquí», dijo. «Se llama Charlie, y no le gusta el sol, así que se queda ahí abajo hasta que oscurece. Entonces sale y juega conmigo». Se inclinó sobre el agujero y se llevó las manos a la boca. «Hola, Charlie», gritó. «Felipe, tal vez no deberías acercarte demasiado a eso», dije. «No pasa nada, es agradable». Felipe enrolló su dibujo y, antes de que pudiera detenerlo, lo metió en el agujero. Debía ser más profundo de lo que pensaba, porque la oscuridad se tragó el papel en un instante. Era demasiado profundo para que tuviera la esperanza de volver a sacarlo. «Bueno, espero que a Charlie le guste el dibujo», dije torpemente. Apenas me contuve para no agarrar a Felipe y arrastrarlo fuera del agujero. «Volvamos a entrar, ¿de acuerdo? Podemos encontrar más dinosaurios para dibujar». Mientras nos alejábamos del agujero, sentí que mi malestar se disipaba. Sin embargo, justo antes de irme esa noche, me llevé a Felipe aparte y le advertí que se mantuviera alejado del agujero. «Pero Charlie se siente solo si no lo visito», dijo, apareciendo una mirada herida en sus ojos rasgados. Intenté que no se notara mi impaciencia. Felipe era un niño muy amable y empático, pero también podría ser infinitamente irritante. «Charlie será bien si esperas hasta la noche para jugar con él, pero no vuelvas a acercarte al agujero. Lo digo en serio, Felipe. Podrías caerte y hacerte daño, y eso sería muy malo. ¿De acuerdo?». A regañadientes, Felipe prometió que se mantendría alejado. Y yo le creí, porque Felipe estaba tan desesperado por complacerme, que nunca rompía una promesa. Debería haberlo sabido. Después de todo, los niños son niños, y nada es más tentador que lo prohibido. Después de dejarme plantada para comer,
No supe nada de Felipe durante 3 días. Estuve a punto de llamar a sus padres. Estaba bastante segura de que podría encontrar un número de teléfono de la oficina o un correo electrónico de internet si se diera el caso. Pero realmente no quería contactar con ellos, sobre todo después de todos estos años, y sin una razón mejor que su hijo me dejó plantada en una cita para comer. De alguna manera, no podía ver que eso saliera bien. Me sentí tan aliviada cuando Felipe finalmente me envió un mensaje de texto que me olvidé de estar enfadada. Su mensaje decía: Hola, lo siento. He estado en el hospital los últimos días, así que no pude pagar la factura del teléfono y me cortaron el servicio. No era mi intención dejarte plantada. Respiré aliviada, tan contenta de que estuviera bien. Bueno, relativamente. ¿Qué ha pasado?, pregunté. ¿Ya estás bien? Sí, ya estoy bien. Solo tuve un pequeño accidente. Más que nada me siento mal por haberte hecho preocupar. ¿Podemos fijar otro momento para vernos? Por supuesto, no te preocupes. Cuando tengas tiempo está bien. Esa vez, decidimos quedar en el parque local y dar un paseo alrededor del lago. Le envié un mensaje antes de salir de casa ese día para asegurarme de que estaría allí. Cuando llegué, no lo vi. ¿Dónde has ido?, le pregunté. Estoy detrás del parque infantil. He encontrado una cosa muy bonita. Ven a verla. Al leer su texto, me invadió una abrumadora sensación de déjà vu. Fue entonces cuando recordé aquel día, con Charlie, el agujero y el dibujo. Un escalofrío subió por mi columna vertebral mientras me ponía el paraguas al hombro. Me dirigí hacia el parque infantil y me abrí paso entre la multitud de niños. Cuando vi lo que había más allá, se me cortó la respiración. Era el cobertizo del señor Hernández. No había forma de que fuera el mismo cobertizo, excepto que lo era. Podía sentirlo. Incluso tenía la misma pintura descascarada en la puerta principal, la misma cerradura oxidada. Me acerqué con cuidado, mirando a mi alrededor para ver si alguien más se había dado cuenta de que estaba allí. A mi alrededor, los niños jugaban y los padres hablaban. Nadie parecía darse cuenta de mi inquietud. Está todo en tu cabeza, Ámbar, me dije. Estás imaginando cosas. Pero, a medida que me acercaba, no me parecía imaginario. Desde luego, no estaba imaginando la sensación de la madera fría contra mi palma. Instintivamente, rodeé el cobertizo hasta la parte trasera. Allí, en el suelo, estaba el agujero. Al igual que antes, una profunda sensación de temor llenó mi estómago. No pude evitar acercarme. Me agaché junto al agujero, aunque las alarmas sonaban en mi cabeza, y miré hacia abajo. Justo dentro vi un trozo de papel blanco que ondeaba. ¿Qué diablos está pasando?, pensé, con una respiración repentinamente agitada y demasiado rápida. Me tembló la mano al extenderla, dudando. Me pareció que tardaba una eternidad en reunir el valor para agarrar el papel del suelo y desdoblarlo. Era el dibujo de Felipe de hace 12 años. Eso no es posible. Eso no está sucediendo. Con el dibujo pegado a mi pecho, me puse de pie y corrí torpemente, poniendo la mayor distancia posible entre el cobertizo y yo. Seguí mirando por encima del hombro, esperando que desapareciera, pero se mantuvo obstinadamente hasta que estuve lo suficientemente lejos como para perderlo de vista. Envié un mensaje de texto a Felipe inmediatamente. ¿Dónde estás? ¿Qué demonios está pasando? En el momento en que envié ese mensaje, recibí uno a cambio. Sabía que te acordarías.
¿Cómo carajo hiciste eso? Puedo hacer muchas cosas que no creerías. No se me ocurrió una buena respuesta a eso. Me metí el teléfono en el bolsillo y seguí corriendo hasta llegar a mi departamento. Cerré la puerta con llave y prácticamente me aislé en mi habitación, mirando una vez más el dibujo que tenía en mis manos. Esa vez, cuando miré, pude ver unas pequeñas gotas de sangre salpicadas en él. Estaba segura de que no habían estado allí antes. Me estoy volviendo loca, pensé. Así es como se siente la locura. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo. Lo saqué para ver que Felipe me estaba llamando. Hubo un momento fugaz en el que consideré no contestar, bloquear su número y fingir que todo no había sucedido. Pero la curiosidad me venció, como a tantos otros antes que a mí. Contesté el teléfono. Eso no es gracioso. No sé qué está pasando, pero no está bien, Felipe. Felipe no es aquí. ¿Debo decirle que has preguntado por él? La voz al otro lado de la línea estaba distorsionada, casi imposible de entender, como si estuviera pasando por un modulador de voz. ¿Quién diablos es? Adivina. La respuesta me golpeó como una bala mientras miraba el dibujo. Las gotas de sangre se expandían lentamente, hasta que todo el papel era rojo. Charlie. Sí que te acuerdas. Las lágrimas comenzaron a brotar en mi visión. ¿Qué diablos eres? ¿Qué le hiciste a Felipe? Felipe y yo teníamos un acuerdo. ¿Dónde está? ¿Tienes miedo? Una ráfaga de ira surgió dentro de mí. Vete a la mierda, escupí. Colgué el teléfono y esa vez ignoré las repetidas llamadas. Me encerré en el baño, abrí la ducha y empecé a sollozar al recordar aquel maldito día. Mi último día como niñera de Felipe. Los Hernández habían llegado a confiar en mí mucho más de lo que debían. Después de todo, yo era un estudiante de secundaria, no una niñera cuidadora titulada. Pero la retrospectiva es 20 de 20. El resultado fue que cuando enfermé durante la primera semana de agosto, no pudieron encontrar a nadie que me sustituyera, y me rogaron que viniera a cuidar a Felipe de todos modos. Es tan bueno cuando estás aquí. Prácticamente nunca se porta mal, me rogó la señora Hernández por teléfono. No tendrás que hacer mucho. Por favor, ven a cuidarlo. ¿Solo por unas horas? Debería haber dicho que no. Mirando ahora hacia atrás, no puedo creer lo irresponsable que fui. Tenía gripe e iba a pasarla sentada cuidando, y probablemente infectando, a un niño de 8 años. Tenían el dinero y los recursos para encontrar a otra persona durante unos días, y debería haber insistido en que lo hicieran. Pero no lo hice. No quería que Felipe pensara que lo había abandonado, o que había hecho algo malo. No es de extrañar que sea el ejemplo de los problemas de abandono. Así que aparecí, con fiebre y una tos seca de la que no podía deshacerme. Felipe, afortunadamente, comprendió lo mal que me encontraba, y se contentó con jugar tranquilamente frente al televisor, mientras yo me deprimía en el sofá. Todo iba bien, como siempre, hasta que me quedé dormida. No fue a propósito, simplemente me sentía muy mal, y la medicina me daba sueño. En un momento, estábamos viendo Bob Esponja. Luego, abría los ojos y habían pasado 3 horas. Felipe ya no estaba jugando en la sala de estar. ¿Felipe?, grité. Me puse en pie con un suspiro y empecé a caminar por la casa. Busqué en todos sus lugares favoritos: la sala de juegos, su habitación, incluso el dormitorio de sus padres, donde no se le permitía entrar.
pero a veces atrevía a hacerlo si se sentía particularmente travieso. Pero me di cuenta de que no estaba en la casa. Mi corazón vaciló mientras la ansiedad me invadía. Probablemente esté jugando fuera, pensé. Salí por la puerta, pero no estaba en el patio delantero. Me dirigí al patio trasero, y mi ansiedad empezó a crecer. Tampoco lo vi en el patio trasero, a primera vista. El corazón se me subió a la garganta, y mi ansiedad se transformó en pánico total. Maldita sea. Tengo que llamar a sus padres. Tengo que llamar a mis padres. ¿Debo llamar a la policía? ¿Qué hago? Entonces, oí una voz. Una voz pequeña y tranquila que me llamaba. ¿Ámbar? Venía de cerca del cobertizo. Corrí hacia él, ignorando el ardor de mi pecho y la tos que me sacudía la garganta. Por una fracción de segundo, sentí un alivio enorme al ver el cabello castaño de Felipe, y escuché su voz llamándome, tranquila y segura. Pero el horror me ahogó rápidamente cuando vi su pierna. Su pierna derecha era un desastre torcido. Estaba doblada en todos los ángulos equivocados, y podía ver su hueso roto atravesando la piel en un punto. La piel estaba desgarrada, casi destrozada, y sangraba por todas partes. Parecía que se había atascado en una máquina o algo así. El instinto se apoderó de mí, y lo agarré del suelo. Gritó mientras le sacudía la pierna rota, pero no tenía tiempo que perder. Sabía que podía desangrarse en cualquier momento. Corrí hacia la casa, y saqué el teléfono de su base, marcando el 911 mientras agarraba una manta cercana e intentaba detener toda la hemorragia que podía. Parecía que los paramédicos tardaban una eternidad en llegar. Hice lo posible por mantener a Felipe despierto. Tenía los ojos caídos y temblaba. Malas señales. Vamos, Felipe, no te duermas. Sigue hablándome. Te vas a poner bien. Los médicos ya casi están aquí. Lo siento, Ámbar, dijo. He roto mi promesa. Charlie no quería hacerlo. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. Los médicos llegaron justo a tiempo. Pudieron salvar a Felipe, pero tuvo que someterse a una larga y penosa operación. Su pierna estaba en tan mal estado que no estaban seguros de que fuera a recuperarla por completo. Como era de esperar, sus padres estaban furiosos conmigo. Todavía recuerdo la forma en que la señora Hernández me gritó, las cosas horribles que me dijo. Mientras estaba allí, sollozando en el hospital, aterrorizada de que ese niño fuera a morir, me acusó de haberlo asesinado y me dijo que iba a encontrar la manera de acabar con mi vida también, de todas las maneras posibles. Afortunadamente, mis padres llegaron al hospital e intervinieron. Mantuvieron a los Hernández alejados de mí. Me protegieron. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó exactamente entre mis padres y los Hernández. Sé que mi madre dejó su trabajo y que esa familia no volvió a molestarme ni a amenazarme. Tampoco volví a ver a Felipe. No hasta aquel maldito día, 12 años después, cuando se me acercó en aquella cafetería y me pidió mi número de teléfono. Unas horas después del incidente del parque, salí de mi cuarto de baño, con los ojos enrojecidos y las manos aún temblorosas. Mi teléfono estaba en silencio en el suelo. Lo agarré y vi que no había llamadas perdidas, a pesar de que sabía que Charlie me había llamado varias veces después de haber colgado. La imagen también había desaparecido, y me quedé pensando si había pasado algo. Caminé por mi habitación aturdida, intentando, y sin conseguirlo, decidir qué demonios me pasaba. Con el mundo, con la realidad tal y como la conocía. Finalmente, me senté en la cama y llamé a mis padres. No contestaron. Me quedé sentado un rato más,
deseando poder hacer literalmente cualquier otra cosa. Pero tenía la sensación de que solo había una manera de obtener las respuestas que necesitaba. Finalmente, me rendí. Busqué en internet y encontré el número que necesitaba. Me sorprendió, en realidad, lo fácil que fue encontrar su número privado. ¿Hola? La voz de la señora Hernández sonaba diferente de lo que recordaba. Un poco menos alegre, un poco más cansada. Probablemente debería haber estado ansiosa por escucharla, pero tal y como estaba me sentía atontada. Respiré profundamente. Hola, señora Hernández. Soy Ámbar, la niñera de Felipe. Lo siento si esa llamada no es bienvenida. Hubo un momento de silencio. Necesitaba preguntarle dónde estaba Felipe. Si había ido a la universidad después de todo, o si realmente se había mudado a mi ciudad. Necesitaba saber si estaba en peligro o no. Ya había fallado en protegerlo una vez, pero no iba a fallarle ahora. Pero antes de que pudiera encontrar la manera de hacer esas preguntas, ella me interrumpió. Dios mío, Ámbar, han pasado años. ¿Cómo estás? Esa no era la respuesta que esperaba. Bueno, he estado mejor. ¿Cómo está usted, señora? Tan bien como siempre. Nunca pensé que volvería a saber de ti. En realidad nunca tuve la intención de volver a contactar con usted. Lo que pasó hace años. Las lágrimas volvieron a brotar y las ahogué. Tenía que superar esa conversación. Tenía que hacerlo. Fue mi culpa. Todo fue culpa mía. Y no te culpo por odiarme, ni un poco. Oh, cariño, no fue tu culpa. Fue un accidente. Felipe nos dijo después que le habías hecho prometer que no se acercaría a ese agujero. Y nosotros habíamos insistido en que vinieras, sabiendo que estabas tan enferma. Fue un accidente y le podría haber pasado a cualquiera. Nunca debía haberte gritado así. Estaba tan alterada y solo cometí un error. Lo siento mucho. Al oírla decir eso, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. No me había dado cuenta de cuánta culpa había estado cargando todos esos años. Pero ahora me sentía más libre, más ligera, más limpia. Yo también lo siento. Lo que pasó fue tan horrible. Señor Hernández, me gustaría disculparme con Felipe, si pudiera. ¿Hay alguna manera de que pudiera contactar con él? ¿Vive con usted? ¿Está en la universidad? Hubo un silencio en la línea, un silencio muy largo, tanto que empecé a pensar que había cometido un horrible error. Tus padres nunca te contaron lo que pasó, ¿verdad? Ellos dijeron que Felipe fue operado y no estaban seguros, quiero decir, su pierna y fue... Me interrumpí, sintiendo que me faltaba algo. Felipe superó la operación, pero... Oh, cariño. Estaba tan enfermo después. Intentaron ayudarlo. Tuvimos esperanzas y rezamos. E intentaron tratarlo, pero cada vez estaba más enfermo. Murió unos meses después de la operación. Creo que siguió hablando después de eso, pero no lo recuerdo. Empecé a sentirme muy mareada, y se oía un sonido fuerte y acelerado en mis oídos. Bajé lentamente el teléfono, y finalmente colgué. No podía ser cierto. Era una especie de truco. Mis padres me lo habrían dicho, ¿no? Debería buscarlo, pensé, mientras me dirigía a la puerta de mi habitación. Si lo hizo, habría información en internet. Una noticia o un artículo necrológico. Pero ¿cómo no me enteré? Debería haber. Alguien me lo habría dicho. Salí de mi habitación aturdida. Entré en la sala de estar y me quedé helada. Allí,
Justo debajo de mi puerta principal había un agujero. Tenía 1 metro de ancho. Estaba oscuro, demasiado oscuro, y parecía muy profundo. «Hola, Ámbar», llegó una voz. Sonaba un poco como Felipe, un poco como algo más, mucho como algo a lo que no quería acercarme. «¿Puedo enseñarte un secreto?», preguntó. Me alejé y busqué a ciega la puerta de mi habitación. «No nos gusta el sol, Ámbar», dijo la voz. Balbuceó un poco, como si se atragantara con el agua. «Pero somos buenos. Nos gusta jugar. Ahora está oscuro. ¿Podemos salir, Ámbar?». Me encerré en mi habitación y escuché la voz durante el resto de la noche. Esa mañana, cuando me levanté, el agujero en mi piso había desaparecido. Mis padres me habían llamado en algún momento de la noche. Veía su llamada perdida, pero mi registro de llamadas no mostraban nada para o de la señora Hernández. Estuve a punto de convencerme de que nada de eso había sucedido, pero luego busqué en internet y vi que lo que ella había dicho era cierto. Felipe murió 1 mes después de la cirugía. Y todo fue culpa mía. Algo se lo llevó. Algo que vivía bajo el cobertizo en su patio trasero. Y ahora viene por mí. Y no sé cómo hacer que se detenga. Pero haré que se detenga. Sea lo que sea, Charlie. Sea lo que sea que quiera. Voy a ponerle fin. Por Felipe, por los Hernández y por mí. No me detendré ante nada hasta que arda la luz del sol y Felipe pueda descansar por fin en paz como se merece.